Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. En Acción es una entrevista producida por Canaán Radio, en la que se abordan distintos temas de la vida diaria, a la luz de la palabra de Dios. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Bienvenidos amigos y hermanos de Canaán Radio y TV Canaán. Hoy hemos preparado un programa especial transmitido en vivo para el mundo, celebrando una fecha muy especial, el Día de Acción de Gracias. Yo soy Octavio Parada y junto a mí están los pastores William Melara y Octavio Parada. Con ellos compartiremos este programa titulado De Todo Corazón. Bienvenidos. Muchas gracias, Octavio. Te damos las gracias y a cada uno de los hermanos que nos sintonizan a través de Canaán Radio y TV Canaán, esperando llevar una palabra de bendición, una palabra de edificación. Es nuestro anhelo, es nuestro propósito ser instrumentos en las manos de Dios para la gloria de su nombre y para bendición de su pueblo. Gracias por estar ya en sintonía en este programa especial, donde estamos agradecidos con la presencia de nuestro hermano Octavio Parada desde la República del Salvador, y vamos a dejarle para que les pueda dar un saludo. Buenos días para todos, estamos contentos aquí y como es el título del programa, estamos con todo el corazón. En un día tan especial, tan bonito como esta acción de gracias, queremos prácticamente ser de bendición, queremos tener una participación con todo nuestro corazón para que cada uno de los que nos sintonizan puedan tener también la oportunidad de abrir el corazón al Señor y agradecerle por todas sus bondades. Estamos aquí con todas las ganas, con todo el deseo, sobre todo de ser de bendición para cada uno. Que Dios los bendiga. Bueno, y con ustedes iniciamos leyendo lo que la palabra de Dios nos dice en el Salmo 9, versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. El Día de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos y Canadá el cuarto jueves del mes de noviembre y es una fecha, de hecho, ideal para agradecer con todo el corazón. Primeramente a Dios, tal como lo dice el Salmo que leímos, por las bendiciones y las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Asimismo, agradecemos también a nuestros semejantes que Dios ha usado como instrumentos de bendición para nosotros. Así que en esta mañana, vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del agradecimiento, algo que es esencial, pienso yo, para el tiempo y la época en el que vivimos debido a la pérdida de valores. Así que vamos a iniciar con esta pregunta: ¿por qué es bueno agradecer a Dios? ¿Por qué será que debemos tener esa actitud de agradecimiento? Bueno, debemos de tener esa actitud de agradecimiento a Dios porque el Señor Dios es la fuente de todo bien, es la fuente de toda gracia. Él es prácticamente el que nos da la vida, el que nos da las bendiciones. Yo quiero precisamente leer. Dice en la carta a Santiago, quiero ser muy específico, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto está diciendo que nuestro Dios es sobremanera bueno,
y a Él debemos de volcar todo nuestro reconocimiento, todo agradecimiento, reconociendo que Él es la fuente de todo bien. Amén. Yo quisiera agregar que muchas veces se toma esta celebración de acción de gracias de manera muy ligera, muy tradicional, muy común. Pero creo que al buscar la forma de querer entender, creo que no fue un sentir común ni solamente natural, sino que basado en lo que Pablo dice en un versículo de la epístola a los Filipenses, Dios es quien pone en vosotros así el querer como el hacer. Y de lo que hemos estado indagando un poco de la predicación que vamos a tener por la tarde en nuestro culto de 5 a 7 de la noche, creo que cada persona que trata de acercarse, de agradar a Dios, tiene que saber que no es algo común ni algo muy tradicional, pues la experiencia de los europeos que llegaron y sintieron los embates de cuando venían en ese barco sin tanta tecnología, sino era un barco muy pequeño según lo dice la historia. Y al ver cómo fueron sometidos a diferentes circunstancias en el Atlántico y luego llegar, pues creo que las marcas de la tristeza, de la desesperación, de la angustia y luego de la experiencia que tuvieron de que murió más del 50% de ellos. Sí. Entonces, pensando en ello, pues en el correr de la vida, cada persona tiene sus diferentes aflicciones, diferentes circunstancias que lo estremecen, que lo imposibilitan, ¿verdad? Y lo hacen pensar y poder llegar a Dios para mostrar esa gratitud. Y por eso, pues, qué bueno que se haya seleccionado estos dos versículos del capítulo 9 del libro de los Salmos, en los cuales dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Muchas veces hay grandes lamentos, tristezas, cuando se tiene una pérdida material. Sí. Hemos escuchado en estos días los incendios en California y pues en diferentes tiempos hemos escuchado de tragedias como la del tsunami, como los terremotos, el año pasado, o no sé, a principios de este año, lo que pasó en Guatemala. Y bueno, ¿Qué pasó en México también? en México son situaciones difíciles, pero muchas veces se oye decir, ¿verdad? Gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales, ¿verdad? No hubieron pérdidas mayores que lamentar. Pero en todo, yo creo que la persona que tiene un mínimo conocimiento de lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la gratitud y en cuanto a la celebración en este día, en especial, ¿verdad? Estados Unidos y Canadá, no solamente se tiene que hacer de manera tradicional, sino de manera especial, conforme los versículos que leía Octavio en la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Sí. Reconocer que solo de Dios procede lo bueno, solo de Dios procede la dádiva, solo de Dios proceden los dones perfectos. Y por eso estamos en este programa, ¿verdad? Para poderle decir a los que nos están escuchando
¿cuáles son las razones? ¿Cuál es la forma en que tú te sientes agradecido por tu Dios, verdad? ¿Por qué tienes que agradecerle? Puedes enumerarlo, puedes pensarlo, y por qué no, también manifestarlo. Y una manifestación, pues, de gratitud le agrada a Dios. Así es. Y ahora hablando acerca de lo que nos decía de la correcta actitud y habiendo escuchado por qué es bueno agradecer a Dios, ¿qué significa entonces hacerlo de todo corazón? ¿Qué significa agradecerle a Él con todo el corazón? Considero que agradecer a Dios con todo el corazón es de hacer un análisis. Cada uno tiene pasajes de su propia vida. Yo podría enumerar muchos. Al correr mi vida, cuando era un niño, en el lugar donde nació Octavio y yo, todos los inviernos habían grandes inundaciones y no habían edificios donde se pudiera garantizar, sino que eran como chozas de palma, sostenidas por no fundamentos de concreto, no, era la pura tierra, era madera, y estar bajo esas circunstancias por 4, 5, 8 días, eso sería una parte de mi vida, de decir, Dios nos guardó, porque si esa choza hubiese caído sobre mi papá, mi mamá y mis hermanos, no existiéramos. Sí. Solamente algunos recordaran de lo que pasó y cómo murieron, pero el estar vivo es agradecer a Dios. Luego, otros pasajes de mi vida, yo se los he predicado a los hermanos por qué manifestar gratitud. Cuando estuve como soldado paracaidista en la Fuerza Aérea, vi muchas cosas y muchos compañeros murieron en diferentes accidentes. Otros se quitaron la vida por problemas emocionales y al ver cada etapa de mi vida, pues tengo mucho que agradecer a Dios, tengo mucho que manifestar a Dios mi gratitud por tanta oportunidad que Dios me ha dado para continuar viviendo, ¿verdad? Y en este año, ¿por qué no decirlo? En agosto yo cumplí 60 años. Y al ver la cantidad de niños de mi infancia, tanta gente que he conocido ya no están. Sí. Algunos por diferentes enfermedades, otros por accidente, por diferentes circunstancias, pero ya no están. Entonces, en esta etapa de mi vida, el ver la familia, el ver la congregación, el ver los hijos, los nietos, pues hay muchas razones por qué manifestar gratitud a nuestro Dios. Hay muchísimas razones para hacerlo. ¿Y será que entonces la palabra de Dios nos habla de cómo, o nos da algunos otros ejemplos de agradecimiento, de gente que le haya agradecido al Señor de todo corazón? Bueno, leíamos lo que decía el Salmo 9, ¿verdad? Al inicio, pero ¿será que las Escrituras nos muestran otros pasajes en donde podemos ver un agradecimiento de este tipo? Claro que sí, definitivamente la Biblia está llena de canciones, de agradecimientos, de llamados, de exhortaciones al agradecimiento a Dios de todo corazón, ¿verdad? Y cuando habla de todo corazón está diciendo pues que haya un involucramiento completo y total de la persona, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a que si hay otros pasajes de la Biblia, pues hay muchos, pero yo quisiera de manera textual también leer este salmo que es conocido por todos, es el Salmo 100. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia
y su verdad por todas las generaciones. Solamente es el Salmo 100 el que he leído y está lleno de una invitación a agradecer al Señor de todo corazón, a venir delante de Él con acciones de gracias, porque Dios en su infinidad, su bondad ha sobreabundado. Amén. Yo quisiera agregar ahí en la primera parte donde el salmista hace una invitación de manera general. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Amén. Un llamado para todos los seres humanos que habitamos en esta tierra. Y esto no es un llamado de hoy, sino que es un llamado que tiene varios miles de años, en los cuales se hizo el llamado, se hizo la invitación para todos aquellos que tuvieron el alcance de la palabra de Dios, para poderse disponer en alabar y glorificar a Dios. Es un llamado y el ser humano tiene que entender que se convierte en una gratitud. Así es. Yo diría también en una necesidad, ¿verdad? Sí. Porque cuando yo necesito manifestar, ¿verdad?, la gratitud, voy a agradar a aquel que me ha servido, a aquel que me ha dado, a aquel que me ha ayudado. Así es. ¿Y quién más que el Dios Todopoderoso? Así es. Bueno, amigos que nos sintonizan en Canaán Radio y por TV Canaán, queremos recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como facebook.com/Pleca Canaán Radio MD. También puede visitar la página de nuestra iglesia en iccmd.org y muy próximamente estaremos lanzando en canaanradio.net nuestra página web. Nuestro sitio web lo estaremos estrenando muy pronto. Si quiere mandarnos un mensaje también privado por Facebook, puede hacerlo. En esta mañana estamos con el pastor William Melara, con el pastor Octavio Parada, tratando el tema con todo el corazón. Ahora, habiendo hablado acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al agradecimiento, en cuanto a hacerlo de todo el corazón, con todo el corazón, ¿cuál es el peligro de no ser agradecidos? Porque hoy nosotros vivimos prácticamente en un mundo en el que cada vez menos escuchamos la palabra gracias. ¿Cuál es el peligro de que nosotros nos amoldemos a esa, prácticamente a esa visión de la vida? Bueno, realmente hay una gran cantidad de peligros. A veces cuando se da un mensaje evangelístico que se habla acerca del infierno, acerca del cielo y la preferencia que debe de tener cada oyente, definitivamente tiene que ser el cielo. Pero muchas veces damos énfasis a los pecados de muerte, como es el adulterio, como es la fornicación, la borrachera y algo otros más. Pero dejamos de lado un pecado insignificante, pero que es mortal. Y esa es la indiferencia. La indiferencia nos hace perder el cuidado, ¿verdad?, y la atención de saber agradecer a Dios. Con una noche que hayamos dormido bien es una razón para poderle dar gracias a Dios. Hablando de las experiencias de cada persona, decía yo anterior que cada uno pues tiene sus dificultades y sabe por qué momentos difíciles ha pasado. No creo que yo sea la única, ni la primera, ni la última en que haya estado batallando una noche por querer dormir. Sí. O el que haya estado batallando con el apetito, ¿verdad? Algunos, ¿verdad?, tienen demasiado apetito y comen demasiado. Y otros no tienen nada de apetito y que por muy buena que sea la comida, no les agrada. Entonces, yo he pasado eso y le digo, Señor, dame deseos de comer, dame
deseos de saborear esta comida. Dame ánimo, dame alegría. Y ¿por qué he orado? Porque he pasado por esa etapa. Y cuando se me ha servido un buen plato de comida y lo he disfrutado y lo he gozado, y luego que si hay postre también todavía hay deseos, pues yo le digo, Señor, gracias por darme este apetito, gracias. Entonces, pero a veces la gente que no tiene cuidado de estas cosas lo toma como normal. Sí. Y si vamos así, a la hora de recibir un milagro que realmente impacta a otros, no lo vamos a reconocer. Y por eso hay una porción en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, donde se menciona el favor que Jesucristo les hizo a 10 personas que tenían una enfermedad mortal. Sí. Pero antes de que la enfermedad los llevara a la muerte, los tiraba al destierro, a la soledad, a la cautividad en cuevas. Y dice que estos, al saber que Jesús iba a pasar por ahí, salieron al encuentro de él. Y yo no sé de qué forma le gritaban, de qué forma le pedían. Muy poco expresa la Biblia de cómo hicieron su petición. Pero el Señor ni les dijo que sí, ni les dijo que no, sino que les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Hay algo que se les puede admirar a ellos y es la actitud de obedecer a la primera voz, a la primera palabra que el Señor les dio. Y yo creo que Octavio tiene mucho que decir de esto, pero el estar acostumbrados a no agradecer a Dios, ni por lo mínimo, ni por lo mucho, dice que 9 de ellos se olvidaron. Sí. Se olvidaron. Y hay algo más. La emoción, la emoción de que habían sido sanados, me imagino no que… sé si habrían dejado por último a Dios, no sé si fueron donde su familia porque tenían tiempo de no verlo. Es lo común que pasa en el ser humano. Pero dice que regresó uno. Sí. Uno regresó y dice que este no tenía mucho conocimiento de las enseñanzas hebreas, de las enseñanzas de los israelitas. Dice que este era extranjero y eso le agradó a Dios. Y este mensaje, pues, si hay alguien extranjero, hay alguien que está lejos de pertenecer a la familia de Dios, hoy es la oportunidad que usted le muestre a Dios como un extranjero, como alguien que por primera vez quiere vivir agradecido con Dios. Por primera vez quiere, ¿por qué no decir, verdad? Si puede arrodillarse y levantar sus manos valorando lo que Dios le ha dado, lo que Dios ha hecho, le ha dado familia, le ha permitido sobrevivir los años que tenga. Es un favor de Dios y es un momento de agradecer a Dios. Octavio creo que tiene algo más de esta porción. Sí, realmente al mirar el texto de los leprosos que fueron sanados y que uno regresa, es bastante espeluznante. Si quisiéramos nosotros nada más, yo no quiero fundamentar doctrina sobre esto, pero definitivamente si analizamos, de 10, 1 es agradecido, Dios mío, quiere decir que ese es el 10%. Hay un 90% de personas que somos y tendemos a ser desagradecidos. Esto es grave, Sí. porque primeramente ellos tuvieron fe en lo que Dios les dijo. O sea, hay personas de fe que son desagradecidas. Sí. Ellos fueron obedientes, sí, pero hay personas obedientes que son desagradecidos. Este que regresó se dio cuenta de algo, que valía la pena volver, valía la pena ir y reconocer. O sea que, en otras palabras, este hombre tomó como lo máximo el agradecimiento, porque todo lo demás, como ya dijo el pastor Melara, pues estaban ansiosos de
de abrazar a sus hijos, de ver a su familia y todo lo demás. Pero este extranjero, lo más importante para él era volver a aquel personaje que le había devuelto prácticamente la vida, le había devuelto a su familia, le había devuelto la armonía, le había devuelto la vida social, le había devuelto prácticamente todo. Ese es el punto. Él reconoce, vuelve y reconoce que sin este personaje llamado Jesús, pues él siguiera igual o peor, condenado a muerte. Mas ahora dijo, tengo la vida, vuelve y con mucha emoción se postra a los pies y le da las gracias. Una actitud muy interesante y que se ha perdido bastante, aún en lo mínimo. Y obviamente si perdemos esa actitud en las pequeñas cosas y aún con las personas, obviamente lo estamos haciendo con Dios también. Claro. Ahora, la palabra de Dios dice en Mateo 22:37, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Él dijo que este era el primero y grande mandamiento y le dijo al que le preguntaba que el segundo era semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué la Biblia relaciona el agradecimiento con el amor que nosotros tenemos que tener a Dios y a nuestro prójimo? Antes de ir directamente a la respuesta, uno de los autoengaños del ser humano es que desconoce el amor de Dios muchas veces y cree que por su capacidad, por su inteligencia, por su esfuerzo, muchas veces es lo que es. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde está lo complejo. Y por eso es que no podemos llegar a tener nada bueno si no viene de Dios. Sí. Dios nos da la oportunidad de que podamos nosotros entender de dónde vino, cómo vino y por qué vino. Y por eso cuando le hacen esta pregunta al Señor, Él da esta respuesta. Es tiempo de volcarnos y de volvernos a amar a Dios, porque amándolo a Él vamos a mostrar el agradecimiento que necesitamos mostrar. Amén. El amor a Él lo es todo y sin Él no podemos entender nada. Prácticamente estaríamos diciendo, y es lo que la Biblia nos está dejando claro, que sin amor entonces no puede haber agradecimiento. Prácticamente no, porque dice, ¿verdad?, que debemos de amarlo a Él conforme el versículo que leímos del Salmo 9, el primero y el segundo, pues a Él tenemos que amar, a Él tenemos que buscar, a Él tenemos que servir, a Él tenemos que agradecer. ¿Será que es pecado celebrar el Día de Acción de Gracias? Bueno, si realmente vamos a ir corriendo con o celebrando con la deformación que este ha tenido, habría que explicar bastante. Pero si lo tomamos conforme lo iniciaron los llamados peregrinos y puritanos, ellos estaban muy agradecidos y lo que ellos hicieron fue manifestar gratitud a su Dios por haber sobrevivido, por haberles Dios provisto. Ahora, hay ahora una gran deformación donde, pues, lo he oído en nuestra comunidad y el año pasado estuve en California y también estaban anunciando en bares, en restaurantes, para celebrar Acción de Gracias, emborrachándose y en carnavales y en bailes y todo. Eso no es agradecer a Dios. Ahora, si lo vamos a tomar de la forma bíblica, en familia, y luego manifestar por qué lo vamos a celebrar, yo creo que eso no es pecado. Sí. Aunque he escuchado a algunos predicadores, ¿verdad?,
que dicen que es pecado, pues yo creo que la comida no es en ningún tiempo pecado, porque el Señor le dijo a Pedro, mira, todo lo que yo he creado, no lo llames así. No lo llames Mata y inmundo. come, ¿verdad? Sí, Sí. no lo llames inmundo. Y todo lo que inmundo es llamado inmundo viene de pecado, pero Así no es. lo llames así, le dijo. Entonces, Perdón, sí. digamos entonces que celebrar no es pecado, sino la manera en que Exacto. lo hacemos. Sí, así es. Porque tú estás diciendo que algunos toman la oportunidad para de manera licenciosa darle rienda suelta, Sí. ¿verdad?, a sus bajas pasiones, Sí. al vicio, Sí. a la droga y a todas esas cosas A sus que complacencias. eso lo que hace es atentar contra la vida misma de la persona que celebra. Así es. Entonces, y la celebración es que la alegría para el pueblo de Dios es la vida. Así La alegría para el pueblo de Dios no está prohibida. La celebración, por lo tanto, la Biblia dice claramente, alégrate joven en tu juventud. Lo único que tienes que hacer es tomar en cuenta ¿De qué manera? de qué manera. Exacto. Entonces, decir que es pecado celebrar, pues hombre, eso no es ni bíblico, ni cristiano, ni nada que se parezca, ¿no? Sí, sí, ¿Verdad? Y ahora, pastor, usted ha mencionado, de hecho, varias veces el apóstol Pablo dice que el que hace caso del día, para Dios lo hace. El que no hace caso del día, para Dios no lo hace. Pero tanto el uno como el otro, si estamos en la familia de Cristo, somos del Señor, ¿verdad? Y usted ha dicho en ocasiones, bueno, si no quiere comer, Que no coma. no coma, Que ¿verdad? vaya a dormir. Pero que debe de criticar a los que están Pero comiendo. exacto, Sí. Ya. exacto. Ahora, ¿por qué entonces hablamos de la forma? Y esto creo yo que es esencial y es crucial, ¿verdad? Se nos hace mención, nos hicieron mención ustedes de que debemos realmente entender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Debemos realmente poner la mente en lo que merece agradecimiento. Entonces de ahí nace la pregunta, ¿por qué el agradecimiento debe ser a Dios y no a otras circunstancias como la vida, la naturaleza, la suerte, como lo hacen los humanistas, ¿verdad? Porque hoy es común decir, agradezcámosle al planeta, ¿verdad? Y dejemos de utilizar páginas o agradezcámosle, ¿verdad? A la vida, a los árboles por el Como aire que hacían nos los dan. antiguos, al dios sol, al dios luna. Exacto, exacto. Entonces, ¿por qué el agradecimiento debe ser específicamente a Dios Lo que y no pasa- a las cosas Lo creadas? que pasa es que, como dice el pastor Melara, nosotros los humanos tratamos de tomar protagonismo en una serie de cuestiones, ¿verdad? Y tratamos de, como dicen en El Salvador, de salir en la foto a como de lugar. Pero en realidad, el creador es Dios. Sí, El creador de todo el universo es el Señor. Por lo tanto, el querer aumentar o decir, mire, que démosle gracias al sol por la luz y todo eso, pero ¿quién hizo el sol? ¿Quién encendió el sol? ¿Quién es el que le da al sol el poder de alumbrar? Es Dios. Y perdernos en eso es volver, ¿verdad?, al antepasado donde había mucha ignorancia de ese ser divino, porque no había sido revelado de la manera en que hoy nos ha sido revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice pues en Hebreos que Dios nos ha hablado y nos ha hablado tan claro ahora por el Hijo. Por lo tanto, estar ahora queriendo nosotros agradecerle a los planetas, a la luna, al sol, a las estrellas y a todo eso, como si eso fuera la fuente, en realidad es una mala manera de hacerlo y marca un desconocimiento total de la revelación gloriosa y bendita que Dios nos ha hecho en la persona de Cristo y en su palabra que es la Biblia. amén. Por eso Pablo no pasó por alto, ¿verdad?, lo que había hablado Dios en el Antiguo Testamento. Hay un versículo muy maravilloso en Romanos 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En este tiempo, ¿verdad?, como dice Octavio, ya no ignoramos la palabra de Dios. No. Hay tantos mensajes. Yo he estado
en diferentes ocasiones en Guatemala, he estado en Honduras, he estado y viajo a El Salvador. Y esos países tienen una bendición tan grande de radio, televisión, Sí. programas 7 días, 24 horas, que yo creo que los centroamericanos no ignoran, ¿verdad? La palabra de Dios. Y la religión los está carcomiendo, pero tienen letras para leer lo que dice la palabra de Dios Claro. y que vuelvan al camino en el que debemos andar. Y hemos hablado un poco también de la historia, de dónde nace, ¿verdad?, esta celebración. Y me gustaría, pastor, que nos hable un poco más de cómo es que nace la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y cómo es que en esa primera celebración de gracias se agradeció a Dios porque prácticamente hubo una intervención divina, ¿verdad?, en la llegada de los peregrinos a estas tierras y su relación con los nativoamericanos. Ya hemos mencionado en la parte anterior de que vinieron los primeros, ¿verdad?, europeos, y yo estoy en contra de la fecha en que descubrieron América, ¿verdad? Sí, Porque habla de los colonizadores y de los descubridores, pero ya habían personas acá, ¿verdad?, con una cultura diferente, con un vestuario diferente, pero eran seres humanos. sí, Entonces dice que estos le dieron la bienvenida a los extranjeros, a los europeos que venían huyendo de una persecución religiosa y que habiendo enfrentado las inclemencias para cruzar el Atlántico, luego un invierno crudo, dice que los devastó, que más del 50% de ellos murieron. Nuestra hermana Caridad estaba trasladándome datos de la historia que dice que el capitán del barco. famoso barco Mayflower dice que les rogaba a los que habían sobrevivido y que se los llevaba de regreso a Europa para que no se fueran a morir. Pero ellos sabían que la sentencia que les había caído en la persecución religiosa era de muerte. Entonces prefirieron ver cómo sobrevivían o tenían que morir, pero decidieron quedarse. Entonces dice que los nativos les ayudaron a producir granos, maíz, trigo, cebada y luego otros vegetales. Y les ayudaron a cazar animales para que se prepararan para el siguiente invierno. Y eso hicieron. Entonces, al sentirse ellos provistos, al sentirse que estaban en mejor condición de cómo tocaron tierra en la entrada del invierno anterior, dijeron, aquí no hay otra cosa que hacer que darle gracias a Dios, Amén. ¿verdad? Y esto pues, el mensaje es reconocer por qué le vamos a dar gracias a Dios. Y hemos dicho por la vida, por la familia, por la provisión, por todo lo que Dios nos ha permitido y sentir que estamos vivos. Le trasladaba yo a los hermanos de la iglesia en un momento difícil, crítico de mi salud. Yo le dije al Señor que me recordara una palabra que me hiciera vivir, y el Señor me trajo a memoria el último versículo del capítulo 150 del libro de los Salmos, versículo tan sencillo, tan común, que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo el que respira, dele gracias a Dios. Amén. Tiene un dolor, glorifique a Dios y Él lo va a sanar. Tiene una necesidad, honre a Dios y Dios le va a proveer, Gloria a Dios, sí. ¿verdad? Y si ya tiene la comida, Sí. como las hermanas o familias que están preparando su pavo, su pollo, su carne, Tamales. denle en gloria a Dios, háganlo Frijoles. alegremente y comamos, ¿verdad? Amén. Porque esa es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Bueno, estimados oyentes, le queremos recordar una vez más que puede sintonizarnos por nuestra página de radio canaanradio.net, que próximamente estaremos estrenando. También puede buscarnos en las redes sociales como www.facebook.com/Canaán Radio MD, y puede visitar también el sitio de nuestra congregación en www.iccmd.org. Estamos aquí con el pastor William Melara y con el pastor Octavio Parada, hablando acerca del tema con todo el corazón en este Día de Acción de Gracias.
Y pastor, lo que nos mencionaba ahorita, interesante también, pastor Octavio, en cuanto a cómo tuvieron estos europeos, ¿verdad?, relación con los indios nativoamericanos. Y ahí podemos, creo yo, ver también la misericordia del Señor, porque nosotros sabemos la polarización que existe aún en un país de hermanos, ¿verdad? De hecho, las noticias hablan de divisiones aún políticas en este país y lo que cuesta hacer a dos razas distintas, dos culturas distintas, hacerlas prácticamente ayudarse, ¿verdad? Y vivir en armonía. Y podemos ver cómo Dios prácticamente intervino en esa área, porque pudieron haber matado también, Sí, ¿verdad? Se pudieron haber matado. Entonces, ¿por qué cosas debemos agradecer hoy a nuestro Dios? Esa es la pregunta. Bueno, hay tantas cosas buenas, pero quisiera ser bien bíblico en esta respuesta hoy. En el Salmo 100 nosotros encontramos en el versículo 5, dice ahí, porque Jehová es bueno. Y es que de repente nosotros los evangélicos, como que tuviéramos la imagen de un Dios déspota, cruel, que le encanta hacer sufrir a la gente, pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es el que vino y entregó su vida por nosotros en la cruz para darnos vida, o sea, murió para darnos vida, murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, Jehová es bueno. Y por eso hay un dicho, no sé si lo inventaron aquí o en Latinoamérica, no sé, pero dice, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y otra que aparece en el eslogan, ¿verdad?, de Canaán, que dice, para siempre es su misericordia. Amén. Nunca nadie estará fuera de esa misericordia, a menos que corra y huya y trate de escabullirse por ahí. Pero la misericordia de Dios es maravillosa y nosotros debemos de alzar nuestras manos al cielo y decirle gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Cuando puedo ver, en mi caso, mis nietos, el más pequeñito, digo, qué grande es la misericordia de Dios. Tener un ser tan lindo ahí, que Dios nos permite y nos da toda esa armonía, todo ese amor. No es otra cosa que una muestra de la bondad de nuestro Dios, de su misericordia. Así que falta algo más. Dice ahí, y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? La verdad de nuestro Dios es eterna. Amén. Él nos sigue amando, Él nos sigue creyendo. No importa quién sea, dónde viva ni cómo se llame la persona. Eso no importa. Lo que importa es que la verdad del amor de Dios está con Él y está disponible para Él. Por eso es que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Amén. En el primer bloque, de hecho, hablamos de los peligros de no ser agradecidos. Pero hoy, pastor, ¿cuáles son los beneficios que obtenemos en nuestra vida cuando somos agradecidos con el autor de la vida? Definitivamente son innumerables. Por eso el salmista expresa, no para otros, sino para sí mismo, hablándose a él mismo. Dice, bendice alma mía Jehová. Y le recomienda, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ahí menciona varios, ¿verdad?, acerca del favor de Dios hacia él, acerca de la misericordia, acerca de la sanidad, acerca de la provisión. Y esas son razones, ¿verdad?, que tenemos que entender y aplicarlas a nosotros mismos para que no nos autoengañemos que es por nuestra inteligencia, es por nuestra fuerza, es porque llegamos al país de las oportunidades.
no hay país de oportunidades si no está Dios para bendecir, Correcto. ¿verdad?, aquel lugar. Por eso nuestra confianza debe de ser, donde quiera que estemos, saber que nuestro Dios, el que nos da la vida, a Él debemos de temer, a Él debemos de agradecer, en Él debemos de estar agradecidos por todo lo que Él es. Amén. Pastor Octavio, ¿cuáles son algunos de los beneficios que usted ha experimentado de ser agradecidos con el Bueno, Señor? bueno, si vamos a hablar de esto, en realidad una persona agradecida no cae mal, no cae mal, porque hoy pues tristemente a las personas les da igual y dicen, no me importa si le caigo mal, no, pero no caer mal es bastante, ya es un gran avance. Entonces cuando nosotros somos agradecidos, también la persona a quien le damos nuestro agradecimiento siente que está recibiendo una consideración, porque algunos hacen un esfuerzo, ¿verdad? Por mínimo que sea, cuando alguien, el Señor dijo que el dar un vaso de agua, a alguien por ser hijo del Señor, eso no quedará sin recompensa. El Señor nos está diciendo entonces que el agradecimiento nace en Dios y termina en Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros, todos los humanos debemos serlo, pero aquellos que conocemos a Cristo y lo tenemos en el corazón, estamos obligados a ser agradecidos por todo y en todo. El Señor, siendo Dios, la Biblia nos muestra que cuando a Él le fueron entregados aquellos panes y los peces, los bendijo y dio gracias y los repartió. Cuando Él estaba en la celebración de la Pascua, también dio gracias. Y cualquiera puede decir, bueno, si Él es Dios, ¿a quién le da gracias? Es que el agradecimiento a Dios trae beneficios. Una persona agradecida por Dios con Dios no va a tener a lo mejor millones de dinero, pero va a tener siempre lo suficiente. Amén. Va a tener siempre la alegría de compartir con los suyos, aunque sea poco comparado con otros, pero nosotros debemos de ser agradecidos. Y la Biblia dice, en cuanto a fidelidad, que el que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho. Pero aquel que no agradece un vaso de agua, aquel que no agradece lo poco que pueda recibir, pues hombre, será un intolerable y una persona que le va a caer mal a medio mundo. Así es. Yo considero, y valga esto, ¿verdad? El presidente de esta nación, muchos hablan de él y dicen de él lo que quieran, pero yo pienso que hay que estar agradecidos con el Señor porque Él es el presidente y que Dios le dé sabiduría. Debemos estar agradecidos porque Dios que gobierna todo el universo, a Él le ha placido ponerlo y dejarlo ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decir, gracias Señor por el presidente que tenemos, aunque nos comiencen a tirar tomates. Quizás por medio de alguna aflicción que sintamos, vamos a invocar de manera más directa, más sincera a Dios y hasta un milagro podemos conseguir. Así es, definitivamente. Claro. Sí. Y pastor, prácticamente estamos viendo aquí en la aplicación, nos escuchan de Kansas, Texas, Oklahoma, hermanos aquí en el área de Washington, D.C., de Virginia, Maryland, en Nueva York también. ¿Cuál es el mensaje que usted les enviaría a todos estos amigos que nos escuchan y hermanos que hoy se reunirán con sus familias y participarán de esta celebración? En primer lugar, agradecerles por haber tomado a bien sintonizarnos, ¿verdad? Es un gesto muy bonito para que hayan estado pendientes de esta programación. Y el mensaje mejor que le podemos enviar, amados hermanos, amigos en Cristo Jesús, es de que seamos agradecidos con Dios. Enumeremos las cosas pequeñas como también las relevantes para poder manifestar agradecimiento a Dios.
Y si habremos de participar de una celebración, tanto congregacional como en la familia, agradezcamos a Dios y pidámosle a Dios mantener esa intención, ese sentimiento, Amén. ¿verdad? De manera personal, yo lo aplico conforme la palabra del Señor nos enseña, porque a veces cuando saludamos a las personas y nos damos la mano, muchos podemos decir mucho gusto, pero hay que reflexionar si realmente tenemos gusto y si no, No estamos siendo hipócritas. ¿verdad? O lo también más se común. dice un placer haberlo conocido, pero si es grande el gusto, si es un placer, disculpe, deme su número de teléfono para llamarlo y darle un saludo, ¿verdad? Creo que tenemos que salir de lo común. Así es. Y si vamos a agradecer a Dios, el mensaje que les queremos dejar, amados hermanos que nos escuchan a la distancia, doblemos rodillas un momento, levantemos las manos con gratitud. Amén. Y si no hay muchas palabras, leyendo lo que dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no te olvides de ninguno de los beneficios, ¿verdad? Porque Él es el que te tiene en el estado donde estás, llámese Arkansas, llámese Nueva York, llámese Texas, llámese el nombre del país, Estados Unidos de Norteamérica, llámese Salvador. El Salvador, Centroamérica, donde quiera que estés, América. ¿verdad? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por la familia, por la provisión, por el calzado, por el vestuario. El apóstol Pablo dijo, con el vestido y el sustento, estemos tranquilos. Cuando dice estemos tranquilos, dice estemos agradecidos, ¿verdad? Contentos delante de ese Dios Eso. que nos ha dado la vida, ¿verdad? Amén. Bueno, estimados oyentes, en conclusión del programa de hoy, debemos agradecer a Dios de todo corazón y exaltar su nombre porque ha sido bueno con nosotros. Y aún en medio de muchas dificultades terrenales, Él siempre ha permanecido fiel. Gracias, Pastor William, por estar con Gracias, nosotros. Tabito. Gracias a los hermanos de cámara, de control de audio, de video. Gracias, muchachos, por este esfuerzo que han hecho de estar desde temprano, ¿verdad? A los locutores que estuvieron en el primer turno, que Dios los bendiga, y gracias porque estuvieron motivando, saludando a los oyentes. Y la invitación a nuestra congregación hoy jueves a las 5 de la tarde. Estaremos glorificando a Dios. Tenemos un culto muy variado con el coro de niños y el grupo de alabanza, la predicación. Bueno, sabemos que el Señor va a estar bendiciéndonos cuando estemos celebrando nuestro culto de gratitud. Y luego, pues, a la hora de los alimentos, no se olviden, amados hermanos, de dar gracias a Dios. Pastor Octavio, gracias. Claro, gracias a todo el personal que ha podido hacer posible esta transmisión, y también muchas gracias a todos los que nos han sintonizado. Desde aquí les enviamos un fuerte abrazo y les decimos, aprovechen el momento para agradecer a Dios en familia, haga sentir a los pequeños que están en el cielo, abrazándolos, compartiendo con ellos y sobre todo enseñándoles que aquel dador de la vida es a quien nosotros debemos de agradecerle. Que Dios los bendiga a todos. Ha sido un placer, ha sido realmente una bendición poder estar con ustedes, y recuerde poner en acción lo que aprendimos el día de hoy. Que Dios le bendiga. Canaán Radio agradece tu sintonía a este programa y te invita a escucharnos en nuestra siguiente edición. Para más información, escríbenos a enaccion@canaanradio.net. En Acción, una reflexión práctica de la Biblia para hoy. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades,
y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.